El propósito te exige mucho, pero te lo da todo. Eso nos dice nuestro invitado de hoy, una de las personas que sin duda es referente para todos los que nos dedicamos al camino del desarrollo personal y especialmente a la divulgación, porque fue la persona que rompió un techo de cristal, que era crear un programa de divulgación, en este caso un programa de radio, donde daba voz al emprendimiento, donde daba voz a nuevas habilidades profesionales y daba voz al autoconocimiento, al desarrollo personal. Él es ni más ni menos que el gran Sergio Fernández, una persona valiente que no tiene pelos en la lengua, que en este podcast nos va a despertar y nos va a poner el dedo en la llaga para que pasemos a la acción, para que seamos valientes y tengamos una vida con abundancia y una vida con propósito, con sentido y en definitiva más plena. Sergio Fernández es director del Instituto de Pensamiento Positivo, es director del máster de emprendedores.com, del máster de desarrollo personal.com y es escritor de algunos de los grandes bestsellers en el campo del emprendimiento y del desarrollo personal, como Vivir sin jefe, Vivir sin miedo, Vivir con abundancia. Vamos, que es un maestro. Así que yo solo te puedo decir, esta es una entrevista chispeante, divertida, pero con mucha sabiduría y con muchas herramientas que te va a animar a volar alto y a soñar sin miedo. Así que te animo a escucharla y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal porque sabes que todos los sábados tenemos programas maravillosos como este que tenemos aquí, a volar alto. Bienvenido, Sergio Fernández, al podcast Mundo de Valientes. Qué alegría tenerte, un referente para todos los que nos dedicamos al tema del desarrollo personal y que nos apasiona la comunicación. El primero que abrió el tema de un programa de radio en el mundo, aquí en nuestro país, para hablar de desarrollo personal. Así que mil gracias por aceptar, por decirme que sí a esta entrevista. Un placer, hombre, un placer. Muchas gracias. Pues mira, Sergio, siempre me gusta cuando tengo aquí un invitado, aquí cerquita, aunque tengamos una pantalla por el medio, pero yo te siento cerquita, conocerte un poquito tus orígenes, porque a día de hoy sabemos que tienes tus empresas, que tienes muchos libros escritos, te dedicas a dar conferencias, bueno, en fin, todo lo que haces, ¿no? Pero, ¿cómo es Sergio de niño? ¿Cómo era Sergio de niño? ¿Qué ilusiones tenía? ¿Qué sueños? ¿Cómo fue tu infancia? A ver, ¿cómo era? Pues yo tenía una vida de niño de barrio de las afueras de Madrid. Ya está, me crié con mis padres hasta que se separaron, luego con mi madre, vivía en el barrio de Usera y no sé, pues es que claro, es una pregunta muy amplia, no sé ni por dónde cogértelo. ¿Qué Siempre fui muy sueños tenías? curioso. ¿Qué querías? Pues siempre fui muy curioso, siempre me gustó leer, siempre me aburrí profundamente en el cole, en el instituto y en la universidad. Lo recuerdo como algo medio dramático. Me gustaba montar en monopatín, me gustaban los coches, me gustaba leer cómics y luego novelas. Y esto te cuento, no sé, Qué así. bueno, no, no, es que ahí está la semilla, ¿no? de la persona que tenemos hoy. Y de hecho, bueno, estudiaste comunicación, publicidad y relaciones públicas y estuviste trabajando pues en distintos gabinetes de comunicación y en empresas del sector de la comunicación como asalariado. Entonces, mi pregunta es el salto, ¿no? De ser asalariado a decir, voy a emprender en una época donde el emprendimiento todavía no era algo que se planteaba sobre la mesa. Vamos, no se planteaba para nada. De hecho, es que la palabra emprendedor ni existía. O sea, era esta palabra que curiosamente en España se utiliza de manera despectiva, que es empresario. Pero mira, para que te hagas una idea, en el 2009, cuando publiqué Vivir sin jefe, que se sigue vendiendo, o sea, va por la 30 y no sé qué 35 o por edición. ahí, lo leí, sí. Sí, sí, es una cosa muy loca. Mira, tengo el recuerdo de que llegué al Corte Inglés de Sol a preguntar por el libro, porque claro, cuando uno publica un libro, pues va por las librerías, como no me conocía nadie, yo iba preguntando, y yo, ¿tienen Vídeo sin jefe? No, no lo tengo. Y yo, ¿en serio no tienen? Digo, me esperaba más de esta librería y tal. Y me acuerdo que entré y me dijo el tipo algo así, no recuerdo el detalle exacto, pero me dijo como, lo tengo, pero no lo he colocado porque no sé dónde va. No sabían ni dónde colocar un libro de emprendedores en el año 2009 en Madrid. O sea, es que esto suena a broma, pero es real, ¿eh? Entonces no se hablaba de emprender. Yo siempre digo que si hubiera habido una empresa cuyos valores y misión me hubiera gustado y compartido, probablemente no hubiera emprendido. Yo arranqué como autónomo con el tema del coaching y del desarrollo personal y tal, porque no había otra manera de hacerlo. Y luego fundé IPP en el año 2012 porque no había ninguna empresa que entendiera la educación y la formación y la transformación personal de la manera en la que yo la entendía. Hay una cosa que yo he contado en muchas ocasiones a mí y es que uno puede ser bueno emprendiendo en algo que le haya generado dolor. Es decir,
Si tú de repente, siempre que vas a un restaurante, dices, pero qué comida tan mala, y tu foco está ahí, probablemente acabes siendo un buen chef o un buen restaurador o algo así. A mí siempre me ha gustado mucho aprender y siempre me ha aburrido mucho en clases. Parece paradójico, pero es verdad. Entonces yo siempre tenía como ese resquemor interno como de, joder, se puede hacer mejor, punto uno. Y luego, punto dos, ¿por qué teniendo el ser humano el conocimiento que tiene, la mayoría de la población no accede a él? Entonces yo empecé a convertirme en divulgador, he hecho centenares, y cuando digo centenares es literalmente centenares, porque he estado muchos años haciendo 1 o 2 conferencias a la semana. He subido el otro día, lo sé, porque pedí el dato y me lo dieron, he subido 1023 vídeos a YouTube, 1023, Eso se dice publicados, pronto, que se pero dice pronto, he publicado 7 libros, etcétera, pero en respuesta a tu pregunta, yo me hice emprendedor básicamente porque es que era la única manera de hacer lo que yo quería hacer, que era divulgar desarrollo personal y profesional. Y ya está. O sea, probablemente si hubiera ido a una empresa y me hubieran ofrecido una buena posición, pues probablemente estaría ahí y seguiría feliz. Vete tú a saber. Pero y qué valiente, ¿dónde te agarraste para hacerlo? Porque claro, gracias a ti, otras personas que hemos venido detrás, hemos tenido, ¿no? Alguien que nos ha inspirado, nos ha mostrado caminos y pasos a poder dar, pero tú, ¿quién te guió un poco en este camino? Pues no sé, la vida, la intuición. Yo recuerdo un momento que hablé con mi madre y le comenté, oye, que me voy a hacer emprendedor y tal. Digo, si me va muy, muy, muy mal, tú me harás tuppers de comida, porque yo me hice el cálculo, yo vivía en un cuchitril en Lavapiés, y yo me hice el cálculo y dije, hostia, me tiene que ir muy mal para no pagar. Bueno, luego fue subiendo con los tipos de interés y tal, pero yo creo que empecé pagando unos 500 o así, acabó en unos 900 al mes. Pero hice mis cálculos y dije, hostia, me tiene que ir muy mal para no poder pagar el alquiler y un poco de luz y de agua y tal. Ropa, pues tiraré con la que tengo y si me va muy mal, mi madre me da tuppers. Pues sale, a correr. Y así fue un poco como empecé, o sea, con esa cosa como de... Yo hay una cosa que hablo mucho a veces cuando a los alumnos, sobre todo de masteremprendedores.com, digo, yo creo que hay un momento cuando uno arranca en el que tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y yo, claro, yo esto ahora lo verbalizo así, en aquel momento no tenía un discurso elaborado, pero yo dije, ¿yo qué prefiero? ¿Hacer lo que amo y vivir mal durante unos años? ¿O prefiero vivir bien? Mis amigos ya se empezaban a comprar casas, buenos coches, yo tenía un hierro, vivía en una cosa diminuta. Diminuta es diminuta, o sea, y yo dije, ¿qué precio prefiero pagar? ¿El de gastar mis horas en un sitio que no me corresponde o el de vivir de manera, digamos, austera, que siempre es una palabra bonita, ¿no? Y dije, pues yo pagaré este precio. Y así fue como arranqué. Y es verdad que, hombre, yo en aquel momento no era padre, no tenía obligaciones, no tenía grandes gastos. Durante muchos veranos no me fui de vacaciones, me cambié en mi coche muy tarde, entonces tampoco generaba mucho gasto. Así que, bueno, a poco que sacara iba tirando. Y mientras tanto, yo me agarré a una idea a mí que para mí fue fundamental y es esta idea de no tendré dinero, pero tengo un plan, ¿sabes? O sea, no me irá muy bien todavía, pero sé a dónde voy. Que para mí es una idea que siempre me llenó como de ilusión y de alegría, porque era como, hostia, yo no ganaré nada. Yo estuve, lo cuento en mi libro Libertad Financiera, yo estuve muchos años haciendo el programa de radio Pensamiento Positivo y yo no solo no ganaba un duro, Ujú. sino que me gastaba dinero, porque a veces yo le decía a los invitados, bueno, esto hoy se puede contar, ya son papeles Cuenta, desclasificados, cuenta, cuéntanos, pero yo cuéntanos, le decía a los cariño. invitados, ¿necesitas un taxi? Y me decían, sí, y yo, mierdas, porque era como 30 y de hecho muchos días cuando acababa el programa yo les llevaba, les decía, ¿necesitas un taxi? Y Te me decía, llevo. sí. Y yo decía, va, te llevo yo, venga, y no sé qué. Y yo me les subía en mi coche y me les llevaba a la dirección de Madrid o de las afueras que me dijera. Me acuerdo un día una persona que me dijo, vivo en el camino de la sierra, no sé qué. Y yo, wow. Madre Y mía, yo, va, te llevo, me pilla de paso. pero es cuidar a la gente, ¿no? Y es creer en tu proyecto y al final es que también lo que te dicen, hay que pagar un precio en todos los sentidos, tanto personal como decir invierto, ¿no? Y creo que también hay dos palabras vinculadas con lo que estás contando, que en tu discurso tú hablas de coherencia y de autenticidad. Has hablado de austeridad, cuando uno empieza tiene que empezar de esa manera, atreviéndote a tirarte a la piscina y no gastar lo que no tienes, ¿no? De alguna manera, pero también esa coherencia de decir, me vale la pena, que tú lo hablas tan fenomenalmente bien, ¿no? De sentir que estás haciendo algo que es lo que tú crees y que vas a aportar algo, ¿no? Que por alguna razón te vibra dentro de ti. Y bueno, y esa autenticidad, ¿no? ¿Qué nos dirías acerca del tema de la coherencia y del propósito? Otro tema Mira, importante. coherencia para mí es una palabra fundamental. De hecho, recuerdo de muy joven, muy adolescente, escuchar por primera vez, recuerdo cuando escuché por primera vez hablar del concepto de coherencia, todavía me acuerdo. Y fue como, wow, esto tiene sentido, ¿no?
Años después, insisto, como antes, pues elaboré un discurso, me fui dando cuenta de las cosas y tal. Pero esta cosa como de pensar, decir, sentir y hacer en la misma dirección, te convierte en un cohete, en un misil. O sea, es que uno sale disparado hacia adelante sin remedio. ¿Por qué? Porque toda tu energía está focalizada en lo mismo. Y fíjate que cuando no lo hacemos, pensamos una cosa, decimos otra y la vida ya empieza a estar confusa porque dice, pero vamos a ver, si esta persona piensa esto, ¿por qué dice lo otro? Ya no te digo si además sientes una cosa diferente y si además actúas o haces en otra dirección. Entonces esta cosa como de yo pienso, yo digo, yo siento y yo hago en la misma dirección, genera un campo energético atractor. Para los que no crean en esto, genera que toda tu energía está puesta en lo mismo y por lo tanto eso te lanza hacia adelante con una potencia tal que solo el que lo probó lo sabe. Y claro, esto yo a veces cuesta explicarlo, porque en realidad el que dice, bueno, pero tampoco pasa nada porque yo no exprese lo que crea y trabaje unas horas en lo que no sé qué. Y yo digo, si tú supieras de verdad el efecto tan negativo que tiene en tu vida, entonces yo esto afortunadamente lo descubrí joven, en otras cosas me he confundido, pero esto lo descubrí relativamente joven y bueno, yo ahora lo veo como una decisión natural, pero es verdad que en su momento tuvo cierta valentía o cierto riesgo. Y fue esta de decir, yo me voy a dedicar a esto, voy a dedicar muy pocas horas a ganar dinero, porque había que ganarlo, pero voy a dedicar todas las horas del resto de mi vida a construir. Y claro, esto hoy se cuenta así, pero hostia, hay que sentarse, escribir tu primer libro, promocionarlo, publicarlo, escribir el segundo, cerrarlo, cerrar el contrato, publicitarlo, promocionarlo y hacer conferencias, no sé qué tal. Entonces yo estuve muchos años así haciendo muchísimas, al principio, muchas conferencias sin cobrar, luego las empecé a cobrar, luego las empecé a cobrar bien, o sea que todo en orden, pero bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la autenticidad, cada vez me doy más cuenta, y esto me he ido dando cuenta con los años, de que en un mundo de karaoke, ¿qué es el karaoke? Es que un tío compone una canción, cobra royalties y es el que se lo pasa bien, porque es el que la compone, el que la canta, el que la disfruta, pero Me todos los demás encanta. repiten el karaoke, van al karaoke y cantan la canción de otro. Pues bien, yo lo de lo que me he dado cuenta con los años es que, que ser auténtico, es decir, escribir tu propia canción, probablemente le guste a 2 o a 100. No sabes cuántos van a cantarla en el karaoke o no, no tienes ni idea. Pero tú de momento te lo pasas bien, de momento cobras royalties, es una metáfora, ¿eh? Y de momento eres tú el que está componiendo. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un mundo que es la cultura del karaoke. De repente se pone de moda el hablar en ellos y ellas. ¿Y qué hace todo el mundo? Habla así. No saben ni por qué, están repitiendo el karaoke que les dice el gobierno. De repente se pone de moda ser ecologista. Y entonces todo el mundo, que no es de moda, que hay una estrategia detrás, pero bueno. Y entonces de repente todo el mundo es súper green, súper verde y súper eco-friendly y súper no sé qué. De repente se pone de moda el coaching y todo el mundo, no, el propósito, el no sé qué. Y yo lo que digo es, pero ¿no será mejor tener tu propia voz y ser auténtico, aunque eso haga que le caigas mal a algunas personas? Entonces yo cuando arranqué con el desarrollo profesional, yo dije, esto para mí es tan evidente que tiene que tener desarrollo personal, hoy esto hay más gente que lo entiende, pero cuando yo lancé Máster de Emprendedores en el año 2012, te puedo garantizar que era una, bueno, lo sigue siendo hoy en día, pero en aquel entonces era una propuesta muy bizarra que el primer tercio del máster habláramos de eneagrama, de grabaciones, de creencias. Era una cosa, de hecho alguna gente decía, pero ¿cuándo empezamos con marketing? Era, tranquilo, tranquilo, ya empezaremos. Pero ahora vamos a hablar de esto. Te cuento esto como ejemplo de una cosa auténtica o cuando lancé Pensamiento Positivo, el programa, que era, pero yo me acuerdo me pasé 3 años para vender este programa y la gente me miraba así y decía, pero vas a ver, el chaval este de la gafa, a ver si me he enterado, tú quieres hacer un programa de desarrollo personal y desarrollo profesional. Y yo, sí, exacto, y además desarrollo económico y espiritual. Y era como, pero ¿de qué me estás hablando, no? Entonces yo creo que cuando uno es auténtico y tiene esa voz, yo por ejemplo en mi caso, yo dirijo un máster de libertad financiera, pero también hablamos de espiritualidad y para mí es normal, es natural, conjuga y conjuga bien porque es mi vida. Mm. El que no le conjugue bien no tiene que hacerlo, pero lo que digo es, cuando tú hablas desde tu autenticidad de lo que es real para ti, eso tiene un campo de verdad. Los seres humanos somos capaces de entender la verdad. O sea, tú ves a un tío delante y si tú estás vibrando medio alto, tú eres capaz de saber si te está tomando el pelo o si te está contando algo de verdad. Hay algo de imán en la verdad. Y yo digo, cuando una persona habla su verdad, aunque tú no estés de acuerdo, eso es muy difícil de discutir. Porque es que para empezar no hay nada que discutir, el otro te está contando lo que cree. Y yo digo, ¿cuánto mejor nos iría en la vida si nos atreviéramos a ser auténticos, a expresar nuestra verdad, pero a través de nuestro negocio, de la manera de vestirnos, a través de la manera de hablar, de las cosas que decimos, de todo?
y si te das cuenta, vivimos en un mundo de karaoke. Así que allá donde haya una persona que sea auténtica, habrá una persona que vibrará alto. Y donde hay vibración alta, eso es un imán para el dinero, para las relaciones, para la buena suerte y para todas las cosas importantes de la vida. Y así nos lo has demostrado desde que empezaste, ¿no? Con todo este proyecto, rompiendo techos de cristal de cosas que antes pues parecía totalmente incompatible, como hablabas, ¿no? Finanzas y espiritualidad y desarrollo personal y profesional. Y así es tu vida porque tienes esa autenticidad que la irradias y que realmente contagia y nos impulsa, ¿no? Gracias, Y hombre. claro, claro. Y en ese sentido, tú has sacado, tú eres muy, a mí algo que me gusta mucho de ti es que eres muy valiente, ya sabes que este programa aparte habla de valentía, que te mojas mucho y hablas de, pues del gobierno, de hecho ya lo has nombrado, ¿no? Del status quo en el que nos movemos. Me lo voy a llevar al terreno de la educación, que al final es tu misión, es la que tú expresas como que es ahí donde quieres transformar vidas. Yo vibro mucho también con esto contigo, es ahí donde también siento que está mi propósito. ¿Qué ocurre con el sistema educativo tradicional, que es el que está impuesto en el mayor vamos, de los colegios donde vamos? ¿Qué pasa entre esta educación y la que tú consideras que es la que realmente nos ayudaría a gestionar los cambios y los retos de este nuevo mundo? El sistema educativo básicamente está construido para generar una ficción. De hecho, está construido para generar una ficción que es que te enseña cosas. Pero en realidad, para lo que está construido es para que te pases muchos años, probablemente los más importantes de tu vida, sin aprender nada sobre lo que es realmente útil y esencial para tu existencia. De hecho, es muy curioso que tú salgas del sistema educativo y, en concreto en España, no sepas hablar otros idiomas, que no digo que sea lo fundamental, no voy a hacerte un discurso barato de este tema, pero no me deja de parecer llamativo este asunto, o aprendes lenguas muertas, que es una cosa que pasa en España, pero bueno, en fin, el que quiera entender que No entienda. entremos en polémicas, pero así es. No, pero es que es la verdad. O sea, es que cómo puede ser que estemos generando cientos de miles o millones de personas que no saben hablar inglés, pero hablan idiomas locales. O sea, yo lo siento, esto es una catetada, pero de un tamaño épico. ¿Cómo puede ser que tú salgas sin saber nada de desarrollo personal? ¿Cómo puede ser que tú salgas sin saber desenvolverte en el mundo profesional? ¿Cómo puede ser que tú salgas sin entender cómo se crea, se mueve, se gestiona y se administra el dinero y el patrimonio? ¿Cómo puede ser que salgas sin saber nada de salud? Y dicho esto, me parece muy interesante aprender de literatura. A mí me encanta, me he leído cientos de novelas probablemente. Me parece básico aprender de historia. Me parece fundamental tener una cultura humanista. O sea, no estoy diciendo que sea lo uno o lo otro. Estoy diciendo que me llama profundamente la atención eso. Pero más allá de eso, hay un tema que es casi como de aprender a callarte. O sea, hay una especie como de metatexto que es, hay un ser humano que habla y otro que escucha. Y eso está bien, y cuando somos adultos, pues ya está bien. Y creo en la autoridad y creo, y creo que se debería respetar más la autoridad del que sabe, pero de nuevo no es lo uno o lo otro, debería ser lo uno y lo otro. Y yo creo en la autoridad, creo en el modelo de conferencia, creo en el modelo del libro, creo que el que sabe tiene que transmitirlo y los demás tenemos que escuchar y callarnos, pero también creo en el flip learning, creo en esta cosa como de investigar tú, aprender, ser autodidacta, etcétera. Entonces, eso es lo que hay y yo creo que lo importante es que nos demos cuenta de que eso es así, porque hay muchas personas adultas que no se dan cuenta todavía que tienen que invertir cada mes y cada día y cada año de su vida en educación, que no se dan cuenta que les falta un conocimiento que les está lastrando en la vida. Y hay muchísimas personas ahí fuera que se pasan días, meses y años, ya no te digo sin que vayan a un curso, pero sin que lean un libro. Es que es una cosa verdaderamente dramática. Y el problema no es que no sepamos, el problema es que no sabemos que no sabemos. Y eso es un problema. Nosotros proponemos una herramienta muy, muy práctica, muy fácil, que es apúntate al diezmo educativo. ¿Qué es esto? Gástate el 10% de tus ingresos en educación. Y esto es tanto más importante cuanto menos ganes. Si ganas 2.000, tienes que meter 200. Si ganas 10.000, pues a lo mejor no tienes que meter 1.000. Pero si ganas poco, digamos, tienes que meter dinero en tu educación. Oiga, no puedo meter el 10, solo puedo meter el 5. Pues meta el 5, será mejor que nada. Pero el concepto de todo esto es, como nos hemos pasado muchos años sin aprender sobre las cosas importantes de la vida, el problema es que ni siquiera sabemos todo lo que no sabemos. De hecho, hay una cosa típica que nos pasa en nuestros alumnos de máster. Solamente este año 2023, creo que han sido como 2.600 personas o algo así, han comprado un máster en IPP. Y una cosa que pasa típicamente cuando acaba es, o sea, lo más alucinante no es lo que he aprendido, sino que he descubierto que hay un mundo que ni siquiera sabía que existía. Y esto es lo más alucinante y lo que más me llena
de alegría, porque esa Cambio de persona... mentalidad, ¿no? En Claro, es definitiva. que esa persona de repente ya dice, vale, he aprendido lo que me ha dado tiempo en un año, pero ahora de repente ya sé que hay un mundo en el que puedo seguir profundizando y aprendiendo. Y el que ha visto la luz, aunque solo sea un instante, ya no lo olvidará nunca. Así que esto creo que es lo que te puedo decir. Y más allá de eso, creo que también muchas veces no sé, hacemos como algo muy grande del sistema educativo y está bien, pero creo que lo más importante es lo que se ve en casa. O sea, al final el sistema educativo es el que es, los medios de comunicación son los que son, funcionan de manera perfectamente engrasada para que las personas no piensen en lo importante. Hay demasiada gente comiendo de eso como para que eso vaya a cambiar, porque empieza a haber demasiadas personas interesadas en que eso no cambie. Así que digo, mira, yo no sé si cambiará o no cambiará, pero lo que sí que podemos hacer es desde casa, en nuestras familias, con nuestros hijos, primos, sobrinos, bueno, pues ofrecer un modelo diferente. Yo creo que más allá de lo que ofrezca el sistema educativo o no, si nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros familiares, eso lo podemos revertir, porque al final el peso, por más que el comunismo intente decir lo contrario, los niños no son del Estado, los niños son de las familias. Entonces, al final, el niño donde copia es en la familia por mucho que intenten sacar a los niños de las familias y llevarlos a los colegios o tal, que hay una estrategia detrás de eso, que es sacar al niño de su entorno primario. Pero al final el niño de donde aprende es de la familia. Así que también es muy fácil echar la culpa al sistema educativo, no, es una miseria y por eso mi niño no sale bien. Ya, pero al final el niño de donde copia fundamentalmente es de los padres y de su entorno primario. Así que menos balones fuera y más asumamos la responsabilidad. Hacernos responsables, que es algo que tú también que dices mucho y realmente, como tú dices, todos tenemos posibilidad, ¿no? de acción y de no dejarnos adormecer, aunque la situación Mm. sea la que sea. Hay una idea tuya que me fascina, que es el tema, bueno, tú hablas de vivir con abundancia, pero es que para que esto ocurra tenemos que conocer las reglas por las que se rige la vida. ¿Nos puedes contar un poquito, aunque sea por encima, porque sé que esto es todo un concepto, una filosofía, pero dale, para los que lo escuchamos, los que no lo han escuchado por primera vez, ¿qué es esto de las reglas de la vida? Vale, muy resumido, porque al final tengo un libro que se llama Vivir con Abundancia, un seminario que es Vivir con Abundancia, un máster que es Libertad Financiera que habla parcialmente de esto. Básicamente el concepto es el siguiente, este universo es un sistema y todos los sistemas del planeta Tierra y de la vida tienen una serie de normas y de reglas. Esto es así, tu cuerpo es un sistema y tiene una serie de reglas, de normas por las que funciona y se rige. Lo mismo un país, lo mismo una empresa, bueno, pues lo mismo la vida. La vida tiene una serie de principios y una serie de leyes. Y conocer esas leyes lo hace todo más fácil. Porque claro, si yo conozco cómo... Hablábamos antes de salud. Sales del sistema educativo sin saber de salud, pero claro, ese conocimiento del ser humano lo tiene. Si yo sé cómo funciona mi cuerpo, que tiene unas reglas y unos principios, si yo vivo de acuerdo a esas reglas y a esos principios, mi vida va a ir mejor. No sé, ejemplo, el cuerpo empieza a descansar a una hora mucho más temprana de la que nos vamos a la cama. O sea, el cuerpo empieza el proceso de descanso en torno a las 10 de la noche y lo finaliza en torno a las 6 7 de la mañana. Esto tiene variaciones, pero bueno. Por lo tanto, si yo me voy a la cama de 10 a 6, que es seguir la regla de cómo descansa el cuerpo, voy a estar muchísimo más descansado que si duermo de 2 de la mañana a 10, que son las mismas horas. Pero como no sigo la regla del cuerpo, voy a descansar menos y me voy a sentir menos fresco y con menos energía. Bueno, esto es un ejemplo al azar, De una de pero lo las que trato de reglas. decir, Ujú. No, no, que pero lo este es un que, ejemplo de una de las bueno, reglas. es una de las Claro. normas, entonces si tú la puedes seguir o la puedes no seguir, hay libre albedrío, pero si la sigues te va a ir mejor. Pues la vida tiene sus reglas también y sus normas. ¿Y cuáles son? Yo le llamo las leyes de la abundancia, pero no lo digo yo, hay literatura de hace un montón de años que habla de esto, especialmente en los últimos 150 o 200 años, pero hay literatura anterior, de Epícteto, el Kybalión, el no sé qué, hay un montón de literatura, la Biblia en realidad habla de esto, lo que pasa es que está más disperso el conocimiento, pero igual, ¿no? Y hay una serie de leyes. Ejemplo, ley de la creación. Todo lo que pasa, todo lo que pasa en el mundo de lo tangible se ha creado en lo intangible. No puede existir una cosa en el plano de lo físico que no se haya creado antes en el plano de lo no físico. O dicho de otra manera, todo lo no inteligente tiene origen en lo inteligente. Todo esto se lo explicas a un niño de 10 años y lo pilla. Bueno, pues hay un montón de gente de 50 que no lo pilla. Hay otra, yo qué sé, hay otra ley que es la ley de la causa y el efecto. Todo en la vida es un efecto. ¿De qué? ¿De una causa o de varias causas? Y tú dirás, bueno, esto es bastante evidente. Bueno, pues de nuevo no lo pillamos. Hacemos causas sin darnos cuenta de que esos serán efectos. Entonces, hacemos cosas sin darnos cuenta de que todo lo que hacemos, decimos o pensamos en la vida
Ojo, pensamos también, no hay pensamientos gratuitos, todos los pensamientos pagan peaje. Entonces, hacemos, decimos, pensamos o sentimos cosas, causas, como si viviéramos en un mundo en el que no hubiera efectos. Y todo lo que pensamos, decimos, hacemos o sentimos tiene un efecto. Eso es básicamente, resumido, es lo que dice la ley de la causa y el efecto. Y así podríamos seguir enumerando todas las leyes. Pero básicamente la idea es que si tú entiendes que el universo tiene una serie de normas y tú las respetas, de repente es como que si fueras navegando y llevaras el viento de popa, llevaras el viento atrás. Es como, boom, te empuja, ya está, vas fluido. Cuando no las sigues, ¿qué pasa? Llevas el viento de frente. Todo te cuesta, todo se te hace cuesta arriba, las cosas no salen, los proyectos no fluyen. ¿Por qué? Porque no estás respetando las normas. Es que, por seguir con el ejemplo de antes, si yo me voy a la cama a las 5 de la mañana y me levanto a las 3 de la tarde, el cuerpo no está preparado para descansar a esa hora. Bueno, pues dormiré, sí, viviré, sí, pero estaré aturullado, no estaré fresco. No puede funcionar el cuerpo igual si no sigues una norma que si sí la sigues. Pues en la vida, exactamente igual. Sin embargo, los mensajes que recibimos del exterior muchas veces nos hacen ir como en contra de estas leyes de la naturaleza. Lo que estabas diciendo incluso de los horarios, ¿no? Que el mundo está funcionando de una manera que te impulsa a ir por otros caminos o te aleja del propósito para meterte pues en una cadena de montaje, ¿no? Eh, ¿Por qué todos los mensajes que recibimos van por ese, muchas veces contrarios? No es que ni siquiera o sea, sean neutros, ¿no? Que vamos por otro lado. Yo no sé por qué, o sí lo sé, claro, yo es que soy, o sea, a mí me interesa el desarrollo personal, pero me interesa también entender la sociedad. Entonces, si tú lees libros como 1984 o El Club Bilderberg, solo por citar dos, vas a entender perfectamente por qué. Y es porque hay una serie de intereses que evitan que la población, en términos generales, acceda a cierto tipo de información. Porque si la población, en términos generales, accediera a ese tipo de información, la sociedad no se sostendría tal y como es. Entonces, esa es la respuesta corta y sencilla a por qué. Pero en realidad, para mí, la pregunta no es tanto esa como por qué nosotros, como humanos, no accedemos a la información que podría transformar nuestra vida. Y esta es la pregunta que a mí, en realidad, me llevó a hacer todo lo que hago. Porque, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que el ser humano tiene el conocimiento para vivir con más salud, para ganar más dinero, para vivir con propósito, para vivir con abundancia, para un montón de cosas? Y realmente la mayoría de la población no accede a esa información. Entonces la pregunta es, ¿por qué como seres humanos no accedemos a esa información? ¿Por qué no accedemos a esa Bueno, información, Sergio? hay muchas respuestas. Podría darte una externa, que es porque esa información está oculta o Sí. ridiculizada. De hecho, si tú buscas desarrollo personal o buscas, no sé qué decirte, emprendedurismo en el Boletín Oficial del Estado, apenas te devuelve resultados, mientras que si tú buscas palabras como subvención u oposiciones, te devuelve miles de resultados. Te podría decir que hay un pacto en los medios de comunicación para ridiculizar todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, el desarrollo. De hecho, hay una palabra despectiva que utilizan los medios de comunicación que se llama autoayuda. Y mucha gente se mofa, dice, ah, eso es un libro de autoayuda. Digo, claro, es mucho mejor leer libros de autodestrucción, ¿no? Entonces, es como, hay una, o sea, eso desde fuera está orquestado para que las personas no puedan hablar de esto. A mí, esta anécdota la he contado en más ocasiones, pero es que me impresionó. Una vez entré a una cafetería, estaba trabajando, paré en un bar de carretera, echar gasolina, entré a pedirme un café y entonces veo que el camarero me mira así, no sé qué, era un sitio concurrido con muchos camareros y de repente se me acerca así y me dice, Sergio, te leo, te sigo, algún día seré emprendedor como tú y muchísimas gracias por todo, no sé qué, pum, y se separa, no me volvió a hablar. Le pedí la cuenta ni me miró. No, resumen, no quería que el resto de los camareros escucharan que el tipo me seguía. Y yo digo, pero ¿en qué país vivimos para que tú tengas que ocultar que lees libros? Te podría contar más de estas. En otra vez Sí, en un sí, comercio me sí. trataron muy bien, mucho mejor de lo que se podía esperar. Tan bien que le dije a la propietaria, digo, me encantaría hacerte un regalo. Digo, mira, soy escritor y me encantaría regalarte un libro. ¿Me dejas que te mande un libro? ¿Me das tu dirección y tal? Y mira así, lo mismo, ¿eh? Mira así, me dice, mira, es que yo solo leo libros de autoayuda, me dice. Y bajo yo el tono y le digo, yo los escribo, te voy a mandar un paquete. Y digo, pero ¿en qué mundo vivimos Sí. para que las personas tengan que susurrar
Y estos son anécdotas, me han pasado más de estas, Sí, pero sí, y sí. entonces desde fuera la respuesta es porque hay una historia que es como que está mal visto socialmente eso. Pero curiosamente la mayoría de las personas detestan su trabajo, las encuestas anuales de Gallup te demuestran que el descontento en el trabajo no para de seguir, no para de crecer, solo depende de en qué país, pero entre un 1 y un 5% de la población es libre financieramente. Dicho de otra manera, entre el 95 y el 99% de la población no tiene resuelto el tema del dinero, pero se permiten el lujo de reírse de las personas que trabajamos para tenerlo. Eso desde fuera y desde dentro, porque tenemos indefensión aprendida. Hemos fallado tantas veces, nos hemos decepcionado tantas veces, hemos intentado hacer tantas veces las cosas, nos han lavado tanto el cerebro diciendo que es imposible. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Solo se hacen ricos los que tienen suerte, los que tienen enchufe, eso es porque es hijo de no sé quién, nació en no sé qué familia, tuvo un golpe de Los ricos suerte, son malos, ¿no? todos los ricos son malos, ese tío es empresario y tú no quieres ser eso. Entonces, hay dos explicaciones, de fuera y desde dentro, pero es que desde dentro el problema es que tenemos indefensión aprendida, que es un concepto de la psicología que me parece súper interesante, que es cuando llega un momento en el que ni siquiera intentamos algo porque damos por hecho que vamos a fallar o a fracasar. No lo voy a contar ahora, pero si alguien quiere investigar, que busque el concepto de indefensión aprendida de unos experimentos que se hicieron con perros, que es verdaderamente escalofriante y que explica por qué o que podría explicar por qué los seres humanos tenemos indefensión aprendida, pero básicamente es que no lo intentamos porque pensamos que ni siquiera lo Tanto vamos miedo. a poder lograr. Ujú. Vamos a la penúltima pregunta, que nos la hace siempre un oyente del programa, en este caso se llama Vanessa Caruana y dentro pregunta, ¿qué ocurre con la adolescencia que parece que a los padres se nos ha escapado de las manos? Parece que los jóvenes han perdido los valores, no sabemos cómo comunicarnos con ellos, están desmotivados. ¿Qué les puede decir a los padres con hijos adolescentes? Mira, yo no les puedo decir nada, pero yo diré dos cosas que yo utilizo en mi vida. La primera es que allá donde hay un problema, todos tranquilos, mucha calma, hay una solución. Indefensión aprendida. No, ¿qué hacemos con los adolescentes? No hay nada que hacer, han perdido los valores, no hay nada que hacer, están echados a perder, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, yo le haría una pregunta, le diría, ¿cuántos libros de adolescentes has leído en el último año? Esa sería, o a cuántos cursos has ido donde alguien te explique cómo trabajar el tema de los adolescentes. O sea, primera cosa que le diría. Segunda cosa que le diría, nosotros tenemos un curso que se llama Vivir con hijos. Si le interesa lo puede comprar, pero más allá de eso tenemos varios vídeos en YouTube explicando. Es verdad que el curso está centrado sobre todo en el primer septenio, en el periodo de vida del niño de 0 a 7 años, Y pero es en en el que realidad está bien. pues en realidad también vale de 7 a 14, porque en realidad de 7 a 14 lo que dicen es que es una repetición del primer septenio. Y todo lo que no se trabajó bien en el primer septenio se puede, entre comillas, arreglar en el segundo septenio. Hay varios vídeos en los que hablamos en YouTube gratis de este asunto. Si le interesa, luego puedo comprar el curso. Y tercera cosa que le diría es, en realidad, de nuevo, es muy fácil echar balones fuera, pero los hijos, en el fondo, son un espejo y un amplificador de lo que son los padres. Decimos que los niños han perdido los valores y la pregunta es, como adultos, ¿estamos trabajando en empresas que respetamos o en empresas que despreciamos? Como adultos, ¿estamos cumpliendo con nuestra palabra o no la cumplimos? Como adultos, ¿estamos siguiendo nuestro propósito o no lo estamos siguiendo? Como adultos, ¿nos estamos alimentando y cuidando nuestro cuerpo o lo estamos maltratando y no lo estamos honrando? Es decir, ¿qué vida llevamos nosotros como adultos para que los adolescentes ni siquiera les inspiremos para que quieran ser como nosotros o que nos estén copiando y que sean como nosotros? Porque claro, es muy fácil decir, tú no estudias, pero lo que es difícil es preguntarte, ¿tú entregas tus proyectos a tiempo? ¿Tú estás estudiando para mejorar tu carrera profesional? ¿Tú estás orgulloso del sitio en el que estés? Y esto no tiene nada que ver con el dinero que uno gana. Estoy hablando de un orgullo profundo y personal y de propósito y de vísceras y me apuras. ¿Tú estás orgulloso de lo que estás haciendo con tu vida? ¿Eres un ejemplo? Hay mucha gente que me pregunta esto. Yo soy bipadre y yo digo, yo no sé qué pasará. O sea, preguntadme dentro de 20 años. Pero yo lo que digo es, yo hoy me puedo sentar y mirar a los ojos, hoy, no sé mañana, hoy lo puedo hacer y estar legitimado para decir qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Hoy lo puedo decir. Y yo creo que eso es lo más potente que podemos hacer como líderes en una organización, pero también como ejemplo para nuestros hijos en casa. Y entonces yo este discurso de, es que no hacen no sé qué, yo la pregunta siempre es la misma, pero tú lo haces, tú eres un ejemplo de eso. Y luego hay veces que la respuesta es sí, y entonces lo que hace falta es que la otra persona crezca.
Pero mira, diré una cosa que a mucha gente le dará calma y a otra le pondrá los pelos de punta y a otra le darán al stop en este podcast y se irán. Pero la mayoría de nosotros, a mí, nos parecemos más, salvo que haya habido un trabajo de desarrollo personal, pero, y si lo ha habido, si quieres luego abrimos ese melón, si te interesa, pero si no ha habido un trabajo de desarrollo personal, la mayoría de las personas se parecen mucho más a sus padres a partir de los 30 y pico, 40, de lo que les gustaría reconocer. Esto es un hecho. Esto es un Wow. hecho. Y cualquier persona con honestidad se dará cuenta. ¿Por qué? Pero es muy sencillo. O sea, no porque lo diga yo, hay una explicación. Si tú no has hecho un trabajo de desarrollo personal y has criticado algo de tus padres, en lo que nos enfocamos se expande. Y si tú has criticado algo de tus padres sin tú mirar dentro, si lo tienes, lo que estás haciendo es teniendo una zona oscura, teniendo una zona de sombra. Es decir, hay algo dentro de ti que no has sido capaz de ver. Y todo aquello que llevamos dentro que no hemos sido capaces de ver va creciendo. Porque como no lo he visto, va creciendo como la maleza. ¿Y cuándo empieza a salir? Pues típicamente a final de los 30, a principios de los 40, algunos más tarde. Pero cuando las personas no han hecho un trabajo de esa, y esto yo, vamos, no lo digo for free, lo digo porque lo llevo viendo un montón de años y trabajándolo con personas, llega un momento en el que se acaban pareciendo a sus padres. Aquí hay una excepción y es, oye, si tú has hecho un trabajo de desarrollo personal y tú has hecho este ejercicio que llamamos en IPP los 4 tesoros, mira lo bueno de tu padre, lo malo de tu padre, lo bueno de tu madre, lo malo de tu madre, luego nos damos cuenta de que en realidad no hay ni bueno ni malo y nos damos cuenta que esas 4 cosas las llevamos dentro. Pongo luz sobre lo que he llamado lo malo de mi padre, lo malo de mi padre, le pongo luz, veo que yo también lo llevo, veo que no había querido verlo y desde ahí lo trabajo. Y entonces, con suerte, agarraré, abrazaré, honraré y desarrollaré lo que había nombrado como bueno de mi padre y de mi madre y también desarrollaré lo que había nombrado como malo. Y entonces desde ahí tenemos una vida con propósito y una vida con sentido y lo que es más importante, una vida con paz. Quien no haga este ejercicio se puede hacer de manera consciente o no. Yo puedo hablar inglés bien habiendo estudiado gramática o no. Se puede tener esto bien hecho, hayas hecho este ejercicio o no. Hay gente que de manera intuitiva lo hace. Pero hay un momento en la vida en el que si tú no has hecho eso, la vida te va a empezar a poner problemas. Entonces, ¿por qué te cuento todo este rollo? Para decirte, la mayoría de las personas se van a parecer a sus padres sí o sí, salvo que hagan un ejercicio de desarrollo personal. Entonces, tus hijos, antes o después, se van a acabar pareciendo a ti, con lo cual, mucha calma. Asume que tus hijos se van a comportar igual que tú y que tu pareja, o que el padre o la madre de tus hijos. Y eso va a pasar porque es así, porque es una ley de vida y además está bien, bien pensada, porque el universo lo ha puesto así para que los niños aprendan de los seres humanos que en teoría más les quieren y tal. Entonces, ¿qué nos queda? Cambiarnos a nosotros mismos. Wow, conocernos, ¿no? Sí. Eso, qué buena respuesta, porque además es que no había escuchado nunca este concepto y tienes toda la razón. Siempre dicen, los padres se acaban pareciendo a los hijos y hasta el punto de, en el peor de los casos, no lo más extremo, de los niños que han visto maltratos en sus casas, que luego son futuros maltratadores. Entonces, vamos, me parece lo que nos Es, acaba, yo es no lo importante añadir la sí, coletilla, salvo que haya habido un ejercicio de desarrollo personal, ¿eh? claro, claro, lo que has dicho. Sí, 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 sí. Pero si lo hay, estamos salvados también. O sea, quiero decir, Estamos salvados, imagínate claro, que tus claro. hijos no hacen ese ejercicio. Bueno, no pasa nada, se parecerán a Sí, ti. Oye, que deciden hacerlo, genial, porque entonces cogerán lo mejor y todavía crecerán más. Pero o sea, lo que trato de decir es que estamos toda la vida intentando cambiar a los demás. El sistema educativo no funciona, los niños no tienen valores, mi jefe me paga poco, el no sé qué. Y yo digo, ¿y qué tal si toda esa energía la ponemos y decimos, ¿y qué me queda cambiar a mí? Yo hay un principio que sigo en la vida a mí, por si a alguien le inspira, yo digo, todo es responsabilidad mía. Yo sé que es mentira, ¿eh? Pero yo digo, todo es responsabilidad mía. Me duele la cabeza, es responsabilidad mía. Gano poco, es responsabilidad mía. Mi niño llora, es responsabilidad mía. Mi empresa no vende, es responsabilidad mía. Alguien se equivoca, es responsabilidad mía. Digo, y entonces a partir de ahí, luego eso no es así. Pero digo, pero por lo menos, o sea, si es responsabilidad mía, por lo menos yo puedo coger y empezar a hacer algo. Porque claro, si no es muy fácil echar balones fuera. Vanessa, vaya respuesta, ¿eh? Yo creo que Eso, nos ha removido, nos ha agitado el árbol. eso por Y preguntar. eso por preguntar, eso te pasa, Vanessa. Sergio, última pregunta. ¿Qué es para ti ser valiente? Lo natural, el mandato de la vida. Es que de hecho no deberíamos ni siquiera tener la palabra valiente. O sea, de hecho lo que tendríamos que hacer es ser quienes somos y ya está. Y eso es a lo que llamamos normalmente valentía. Pero la valentía simplemente es atreverte a ser quien tú eres. Ya está, si es que no hay más. A eso es a lo que le llamamos valentía, pero básicamente nuestro único trabajo en la vida, o sea, al final esto es una gran escuela de almas. ¿Y a qué venimos aquí? A actualizar nuestro potencial, a ser todo lo que hemos venido a ser. Cada uno lo que sea, que está perfecto. Uno
irá para el norte, otro para el sur, otro ganará 1000, otro 1.000.000, uno será blanco, otro negro, uno amarillo, otro... Da igual, cada uno tendrá una preferencia de color o de sitio o de lo que sea, no importa. Pero para mí la valentía es atreverte a vivir la vida que has venido a vivir aquí. Eso creo que es la mayor valentía. Maravilloso cierre de programa y a mí me gusta mucho una frase que dices, solo el que lo probó lo sabe. Pues solo el que escuchó a Sergio, pues ya sabe que no puede dejarse de escucharlo y de aprender de él. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un gustazo tenerte. Eh, Igualmente, a mí. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de ti? Que nos has dejado ya todo el gusanillo de querer vivir en abundancia sin jefe y cambiar, ¿no? Y al Mira, final, es muy fácil. ippformación.com/regalo. ippformación.com/regalo. Y entonces, ¿qué haces ahí? Te apuntas y te mando un email al día con un consejo, un aprendizaje, una recomendación de un libro, un vídeo. Hoy, por ejemplo, he mandado un vídeo en el que hablo de temas de desarrollo personal. Mañana mandaré otro vídeo. Todos los días mando un contenido. Y debajo, en esa misma página, ippformación.com/regalo, que vaya alguien ahora y se apunte, más abajo hay 3 regalos. Uno de desarrollo personal, uno de emprendedores y uno de finanzas. 3 formaciones que regalamos. Ahí lo dejo. Entonces te puedes apuntar al email o te puedes apuntar al email ya a las 3 formaciones o solo al email o a cualquiera de las formaciones, da igual. ippformación.com/regalo. Mola mucho, ¿eh? Mola mucho. mola mucho, yo estoy apuntada, ¿eh? Y él, porque el que lo probó, repite. Eso está claro. Sergio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por esa valentía que tienes a la hora de hablar. A mí me encanta, te he pinchado para sacar toda tu esencia y ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad. Lo he disfrutado. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego, hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao.